Bueno, aquí estamos. Estamos en este nuevo webinar de psicoagil, psicología de la agilidad. En este caso, vamos a hablar de psicología de los métodos ágiles. Sean muy bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, como quieran llamarse. Van ingresando a la sala. Espero que estén bien, si están por Buenos Aires, que estén transitando bien este calor. Vamos a ir a lo más aburrido, que es mi presentación. Mientras van ingresando a la sala, yo voy viendo, ahí van ingresando de a poquito. Sean muy bienvenidos, bienvenidas. Bueno, me voy presentando. Soy Verónica Recchia, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y ya, en diciembre termino la segunda carrera, la carrera de abogada, en la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires, porque bueno, tuve la suerte de nacer en un país donde se puede estudiar gratis, entre comillas, ¿no? Pero bueno, en principio. Así que bueno, aquí estamos. Coordino dentro del área de salud y medicina varios ciclos, como el de counseling, acompañamiento terapéutico, autismo, y dirijo y coordino de manera personal el ciclo de entrenamiento de psicoágil. Así que vamos a ver qué es el psicoágil. Mientras les voy explicando, vamos a hacer una pequeña charla y después se puede abrir a preguntas en el área de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer preguntas, ¿sí? La idea es pasar un buen rato y poder ponernos a tono en relación a, bueno, ¿por qué necesitamos un entrenamiento con herramientas de la psicología para poder hablar de psicoagilidad, ¿no? Para poder hablar de métodos ágiles. Cómo este curso de tiempo, desde finales del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI, nos llevan a pensar de manera fuerte, de manera seria, la agilidad. O en el sentido de Piaget, la adaptabilidad. Es decir, cómo trastocamos estos comportamientos que tenemos aprendidos como comportamientos aversivos de alto nivel de rigidez. ¿Por qué digo que es momento de tomar seriamente los métodos ágiles en las áreas que se requieren herramientas que son del área de investigación de la psicología? Porque desde el manifiesto ágil a principios del siglo XXI hasta la actualidad, se ha tomado la agilidad casi como un eslogan, pero no es lo mismo un eslogan que quizás pueda inspirar, puede que sí, puede que no, puede que esa inspiración sea a muy corto plazo, pero que en realidad no puede lograr aquello que ya Ivar Lovaas denominaba como el cómo lo hago. ¿Cómo logro agilidad? ¿Cómo logro ser ágil? ¿Cómo logro tener un comportamiento flexible ante un mundo de cambio permanente, un medio ambiente de cambio permanente? ¿Sí? No solamente tenemos un auge del cambio a partir del último año de pandemia. Todo el siglo XX ha sido un seguimiento década a década de cambios drásticos y muy rápidos. Por supuesto que estas últimas 2 décadas
de nuestro siglo y milenio hacen que pensemos en estrategias reales para poder llevarnos bien con este nuevo medio ambiente y tomar este cambio permanente del medio ambiente como una gran oportunidad. Una gran oportunidad de explorar en la naturaleza humana. ¿Y cómo vamos a explorar en la naturaleza humana? Bueno, con las herramientas de la psicología. No podemos forjar la psicología popular del software, que me parece adorable. Yo estoy enamorada de la psicología popular del software, pero no podemos hacer con eso metodologías de comunicación ágil. Es como si yo desde la psicología quisiera crear software. Bueno, no. Entonces es muy importante que podamos comprender que para poder nadar se necesita técnicas, y para poder ser ágiles comunicativamente, para poder trabajar en equipos ágiles, en métodos ágiles, necesitamos las herramientas de la ciencia que estudia el comportamiento humano, es decir, la psicología, una ciencia que por supuesto es muy amada por mí. Hoy vamos a compartir un PowerPoint, ¿sí? Y ahí vamos a hacer un seguimiento básico de esto que les quiero transmitir en esta hermosa tarde, ¿sí? Primavero-veranil, para poder entender y adentrarnos un poco a qué necesita, no solo un equipo de software, por supuesto, sino todos los equipos que tienen el intento y el gran desafío de horizontalizarse, ¿ok? Entonces, vamos a ir al PowerPoint. Bien. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, psicología de los métodos ágiles. Bueno, ¿por qué es necesaria una psicología de los métodos ágiles? Y acá aparece, bueno, ¿qué son los métodos ágiles? ¿Sí? Tenemos las aristas más importantes, vamos a agregar una más ahí, que se nos escapó del Power, porque en realidad puse como tema inspiracional aquella canción de los 80 de Mick Jagger, Let's Work. Bueno, por supuesto, ¿qué pasó en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente? Hay una gran crítica al positivismo. Y esa gran crítica al positivismo, la primera gran crítica al positivismo es al positivismo jurídico, por supuesto, pero esa gran crítica al positivismo científico, al positivismo jurídico y a ese positivismo científico que llevó a los grandes avances de la industria, hicieron que momentos muy críticos en los años 80 en Occidente y por supuesto en los lugares neoccidentales como en Latinoamérica, sufrieran graves consecuencias. Esta canción de Mick Jagger pone un punto muy fuerte de la agilidad, porque habla de disminuir la carga en la búsqueda de enemigos. Y invita a trabajar elevándonos alto, ¿no? Dice, vamos hacia lo más alto para poder no esclavizarnos, o sea, hay una concepción muy fuerte de alejarse de una idea de trabajo en aquel viejo valor hora y método totalmente verticalista que tanto criticó, por supuesto, Marx, ¿sí? Bueno, ¿por qué es necesaria una psicología de los métodos ágiles? Las aristas más importantes de los métodos ágiles: equipo de dedicación full time, empoderados, autodirigidos, multidisciplinares. La forma de ejecutar proyectos de manera rápida, fluida y testada con clientes. Y por otro lado, el tercer punto es, bueno, la autodirección, la calidad, ¿sí? Y, por supuesto, la gran capacidad de concentrar todo el talento de los equipos en la comunicación y la lógica vincular de los equipos, ¿sí?
Entonces, vamos a ver acá los equipos, los vínculos y las personas. Cuando los liderazgos se empiezan a concentrar en las personas, cuando los liderazgos ya no son estrictamente verticalistas, aparece como esta intención de entender que el recurso humano es la potencia de cualquier producción. Y entonces una producción rápida, que es otra arista de los equipos, los métodos ágiles, una producción rápida y un contacto directo con el cliente requiere que ese cliente externo y el cliente interno tengan, bueno, altos niveles de comunicación flexible, ¿sí? Nosotros tomamos esta posición en relación a los valores y la transparencia para la comunicación. Ahí aparece una pintura que se llama justamente Transparencia, ¿sí? Que es bien interesante porque, bueno, ¿cómo ponderamos la transparencia en la comunicación? ¿Qué es la transparencia en la comunicación? Muchas veces se cree que la agilidad es una respuesta para los métodos ágiles, para los equipos ágiles, y en realidad la transparencia es la puerta hacia la agilidad. Es la puerta que abre la chance de potenciar equipos ágiles. Bueno, pero muy bien. ¿Cómo logramos la comunicación y los comportamientos transparentes? ¿No? ¿Cómo logramos? Ahí aparece este señor, ¿sí? Que es un gran ícono en relación a, bueno, ¿qué es la transparencia en la comunicación? ¿Cómo ser honestos, éticos y transparentes? ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta cuáles son los puntos más críticos en relación a cómo se interpreta la transparencia, ¿sí? Los mitos sobre la comunicación transparente. Bueno, deber de ser frontal. Se entiende la transparencia como la frontalidad, como un estado de decir las cosas sin pensar, como un estado prácticamente de impulsividad en la comunicación, ¿sí? Y por otro lado, no fiarse de las apariencias, de una persona duda, si una persona no toma una posición rápida, ¿sí? O tiene una opinión contraria, bueno, en realidad uno pone un manto de duda porque estamos excesivamente acostumbrados a ver lo negativo en lo opuesto, ¿sí? Y el otro punto muy fuerte de los equipos, de hecho, hay lugares que forman personas con psicologismos, entendiendo que los ambientes positivos se logran sin personas tóxicas, ¿no? Y en realidad no existen las personas tóxicas. Las personas no somos ni buenas ni malas, podemos cometer errores de diferentes dimensiones, ¿sí? Pero en realidad no hay personas tóxicas. Por lo general, la persona tóxica es un etiquetado, y los equipos que van a estar alertas a etiquetar van a estar con una carga muy importante a la hora de comunicar. ¿Por qué? Si yo tengo una perspectiva de tratar de detectar dentro del ambiente cuáles son las personas tóxicas, estoy en un estado de alerta. Y ese estado de alerta, por supuesto, no va a lograr que yo pueda ser transparente. Por lo tanto, ser transparente está muy alejado de la impulsividad. Que la impulsividad no es lo mismo que la espontaneidad. La impulsividad puede llevar no a la controversia, sino a la riña, ¿sí? Y la espontaneidad puede mantener una opinión y llevar a una exitosa controversia para llevar adelante una perspectiva sobre la cual se tiene fuerte posición para promover a un equipo hacia un objetivo claro. ¿Se entiende? Y vamos a ver entonces, ¿cuál es la psicología para los métodos ágiles? Bueno, en primer lugar, tener un menú de alternativas para la comunicación. Un cambio de rumbo de la comunicación y comportamientos rígidos. Es decir, cuando los equipos se tornan o quieren tornarse
hacia las metodologías ágiles es justamente porque no quieren tratar de lograr objetivos muy densos y no llegar al producto terminado, sino poder lograr con un buen nivel de comunicación con el cliente un producto en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible. Por tanto, ¿qué herramientas de comunicación yo puedo utilizar ante la crítica o el comportamiento aversivo del cliente interno, de un coequiper? ¿Qué herramientas tengo? Yo tengo que ver cuál es el menú de alternativas que puedo tener para contestar de manera asertiva, de manera pasiva, de manera evitativa y evitar la manera agresiva. O sea que poder cambiar el rumbo, porque la comunicación aversiva va a generar más comunicación aversiva y eso me tiene que invitar a poder cambiar el rumbo hacia la asertividad. Y la asertividad me va a llevar a un buen lugar que es la de conciliar y llegar a un objetivo en común. Pero para eso yo tengo que aprender a cambiar rápido de comportamientos rígidos a comportamientos flexibles. Es decir, detectar el comportamiento rígido, detectar mi respuesta comunicacional rígida y flexibilizarla. ¿Por qué digo que la vamos a flexibilizar? Bueno, nosotros no estamos entrenados para ser asertivos. Nosotros no estamos entrenados para ser flexibles y altamente adaptables. Vamos a volver a este concepto de Piaget, que es el de adaptación, que es un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Pero siempre el punto que queremos lograr es más asimilar que acomodarnos, porque acomodarnos nos genera mucho esfuerzo. Vamos a querer llevar el agua a nuestro río. Y cuando queremos llevar el agua a nuestro río, ahí es donde el otro se va a sentir incómodo. Entonces, tenemos la oportunidad de detener ese proceso y cambiar hacia el carril de la flexibilidad. ¿Sí? Pero para eso tengo que tener un menú de respuestas. Si yo no tengo un menú de respuestas del comportamiento, si no entreno un menú de respuestas del comportamiento en asertividad, si no sé cuáles son las habilidades sociales que están implicadas para poder lograr esa flexibilidad factible y elegible en plena libertad, va a ser bastante difícil. O sea que ese es el primer punto que va a tener en cuenta la psicología. El segundo punto, los conocimientos de los canales de adaptabilidad cognitiva, de expresividad conductual, emotivo y vincular. Bueno, dentro de los entrenamientos en asertividad, por supuesto, la adaptabilidad va a requerir de una flexibilidad cognitiva, es decir, cómo interpretamos la realidad y qué nivel de concordancia tenemos con la realidad. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la expresividad conductual? Es decir, nosotros tenemos dos estilos de conducta. Una, la conducta pública y manifiesta, que es, por ejemplo, la que estoy llevando en este momento, la de dictar clases. En este momento hay ciertas conductas que yo estoy ejecutando, por ejemplo, contenido, ciertas habilidades sociales que se expresan conductualmente. El contenido que estoy llevando adelante, el volumen de voz, la entonación, son habilidades que se expresan conductualmente de manera verbal, no verbal o paraverbal. Pero por otro lado están las conductas encubiertas, es decir, las cogniciones. Cómo me veo, cómo veo al otro, qué interpretación tengo del otro, y este tipo de interpretaciones van a ser menos flexibles cuando sean más irracionales. Van a ser menos flexibles, más irracionales y de más carga. ¿Sí? Eso que decíamos antes de Mick Jagger, de la canción de Mick Jagger, no pierdas energía en crear enemigos. Crear enemigos implica un alto nivel de contenido de ideas irracionales. Por ejemplo, la persona tóxica.
¿sí? Ya hay alguien que me está hablando de cierta manera, que yo interpreto como persona tóxica, y hay un punto de una habilidad muy importante, que es la escucha activa, que empieza a descender. Y eso me puede pasar con un cliente externo o con un cliente interno. Y por supuesto, no vamos a llegar a un acuerdo posible, porque sin escucha activa no voy a tener escucha empática, y por supuesto me voy a perder la oportunidad de ser líder en la persuasión. No voy a querer ni poder convencer a nadie, ¿sí? Por tanto, esta conducta encubierta es el estado de ficción mental sobre la realidad, la interpretación de la realidad, ¿sí? Aquella redacción permanente, aquel relato o narrativa permanente que tenemos en relación a cómo se va desarrollando el ambiente externo, ¿sí? Por tanto, la expresividad conductual va a ser focal para la expresividad emotivo. En la actualidad, los comportamientos son altamente emotivos, pero son emotivos porque están condicionados cognitivamente de manera irracional, no porque las emociones en sí sean malas. Los pensamientos emotivos son aquellos que se desarrollan cuando la persona quiere evitar una emoción, evitar el tránsito físico de la emoción, y entonces los pensamientos empiezan a catalogar a esas emociones o a catalogar la justificación de las emociones, y esa retroalimentación disfuncional va a ser totalmente nociva para la conducta pública, la expresividad pública que yo lleve adelante. Y por supuesto vincular. Nosotros acá tenemos dos grandes vínculos a analizar. Los vínculos entre pares de trabajo, ciertos coequiper y otro coequiper, que es el contacto diario y permanente con el cliente. Este vínculo no puede ser asimétrico. Tenemos que olvidarnos de los vínculos asimétricos. La horizontalidad en el liderazgo va a hablar de vínculos simétricos. ¿Cuál es el problema del vínculo simétrico? Que yo ahora no sé qué voy a obedecer, a qué orden externa tengo que obedecer. Ya no hay órdenes externas a las que obedecer. Eso es muy importante. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a tener órdenes externas para obedecer. Y ahora vamos a tener que obedecer órdenes internas para llevarnos bien con los demás. Miren qué interesante. Siempre vuelvo a este gran norte de Albert Ellis, que es llevarnos bien con los demás. Para llevarnos bien con los demás, vamos a tener que ver qué órdenes internas yo tengo que dominar. Sin órdenes internas y buenas órdenes internas y buenas autoobediencias, no voy a llevar altos niveles de empoderamiento, ¿sí? Las habilidades necesarias para la autoconfianza, aceptación y confrontación. Bueno, ¿qué habilidades necesitamos para poder tener autoconfianza? Por supuesto que la autoconfianza, ¿con qué está relacionado? Con el autoconcepto y la autopercepción. ¿Y qué son el autoconcepto y la autopercepción? Bueno, son el patrimonio básico de nuestro gran sistema de evaluación que es la autoestima. Sin ese sensor, yo no puedo tener altos niveles de autoconfianza. Para que haya autoconfianza, por supuesto, tiene que haber aceptación. ¿Qué es la aceptación? La realidad se presenta tal cual es. Puede ser que me incomode, puede ser que quiera hacer modificaciones sobre esa situación, pero sin embargo el punto cero es aceptar ese punto de concordancia. Y a partir de ahí tener la autoconfianza suficiente, es decir, una autovaloración sobre el autoconcepto y la autopercepción muy importante, para llevar adelante la confrontación, insisto, la confrontación
que no es riña. La confrontación, ¿qué es? Bajo la comunicación asertiva, bajo la intención y valores relacionados a una ética y bajo el estado de espontaneidad. Sin autoconfianza no hay espontaneidad. El miedo, la gran emoción del miedo, que yo voy a tratar de negar y se va a transformar en temor, va a hacer que ese nivel de autoconfianza descienda. Y entonces esa confrontación se va a transformar en riña verbal. ¿Pero por qué se va a transformar en riña? Porque en realidad yo voy a hablar sin pensar. Y cuando hablo sin pensar, o cuando hablo bajo hipótesis irracionales, poco lógicas e inflexibles, no voy a resolver problemas, no voy a llegar a objetivos en común y no voy a trabajar con calidad. La capacidad de observación interaccional, registro y autoobservación. Es decir, yo tengo que aprender un método de observación de la interacción social, conocer qué es la interacción social, los beneficios de la interacción social, poder hacer registros simples en relación a esa interacción social y a partir de ahí seguir trabajando con la autoobservación, porque la autoobservación me va a llevar a poder dar con la autoevaluación. La autoevaluación hace un feedback íntimo muy fuerte en relación a el autoconcepto y la autopercepción, es decir, sobre mi autoestima. Entonces, si yo puedo tener una herramienta válida de la psicología para hacer un registro sencillo, para poder entender cómo se da una interacción social y cuál es el desarrollo del comportamiento humano, yo ya tengo una herramienta válida donde puedo hacer un monitoreo de mi propio comportamiento en interacción social. Observo a los demás y me observo. Observo al otro, ojo, lo observo desde su conducta manifiesta, no desde la lectura de mente, como decimos siempre, ¿sí? Simplemente tengo información objetiva sobre sus tipos de respuesta. Sobre el resto, sobre sus pensamientos, sus intenciones, no tengo ningún dato en particular, salvo que esta persona indique de manera concreta cuál es su intención en esa conversación, o qué estaba pensando, y lo diga de manera pública. No podemos acceder a la conducta encubierta de los demás. Solo podemos acceder a nuestra propia conducta encubierta, a la cognitiva. No podemos acceder a la conducta encubierta de los demás. Ya con lo que tenemos de la conducta pública observable, nos alcanza. Y así podemos anticipar el comportamiento del otro en el sentido de la asertividad. Y podemos anticipar nuestro propio comportamiento para resolver problemas o disminuir el número de problemas y sobre todo para poder lograr buenos objetivos de calidad. Habilidades para mejorar el autoliderazgo. Bueno, como decíamos antes, para el empoderamiento personal, porque en realidad si vamos a trabajar en equipos autodirigidos, en equipos que no necesiten de instrucciones jerárquicas, necesitamos que los integrantes de esos equipos tengan un nivel de autodisciplina muy, pero muy fuerte. Y, por supuesto, habilidades de autoliderazgo. Entonces, como decíamos antes, bueno, ¿cómo sé si yo soy obediente conmigo? Es uno de los objetivos más difíciles en la actualidad. ¿Por qué? Porque la situación actual de mercado, la situación actual de un ambiente tan, pero tan impredecible, hace que mi autoobediencia sea muy baja. Voy a tratar de buscar motivadores externos con satisfacciones a corto plazo para
tratar de lograr algún tipo de equilibrio o satisfacción personal. Nosotros tenemos que entender que lo básico de la persona humana tiene dos intentos generales que nos llevaron a la supervivencia y nos trajeron hasta acá, que es evitar el dolor y acceder a la satisfacción. Cuando las cosas se ponen muy malas, cuando los ambientes se ponen muy, pero muy inflexibles y poco predecibles, los animales humanos empezamos a buscar la holgazanería más conveniente, que es encontrar pequeñas satisfacciones en el medio ambiente. Esas satisfacciones pueden ser de calidades de muy baja monta, ¿sí? Como estamos buscando satisfacciones en el medio ambiente externo, por supuesto, empezamos a ser cada vez menos autodisciplinados y menos autoobedientes. Y si somos poco autoobedientes y no tenemos un alto nivel de autoliderazgo, bueno, ¿cómo vamos a favorecer el cambio, promover el cambio, ser medio ambiente para el cambio? No. El medio ambiente, la realidad, nos va a llevar de las narices, ¿sí? Por tanto, si el medio ambiente nos va a llevar de las narices, es poco lo que yo puedo hacer en mi autoría. En tal caso, bueno, mandan agentes heterónomos, no autónomos. Y justamente los equipos ágiles necesitan altos niveles de autonomía. Necesitan los yo decido, yo tengo autoconfianza, yo sé autoliderarme y por eso puedo trabajar en horizontalidad. Y ahí vamos a ver un afrontamiento asertivo al estrés. Bueno, ¿qué es el afrontamiento asertivo al estrés? Tenemos un afrontamiento emocional asertivo al estrés. Para tener un afrontamiento emocional asertivo al estrés, tengo que saber qué son las emociones. Ustedes me van a decir, pero Verónica, ¿cómo no sabemos qué son las emociones? Si las emociones las sentimos. Bueno, no sabemos qué son las emociones. No queremos saber nada con las emociones. Más queremos tratarnos como objetos, que no tenemos emociones. ¿Sí? Por tanto, es importante conocer cómo son las emociones en sentido genuino, qué valores traen esas emociones, y en ese sentido, ¿por qué el estrés puede ser tan positivo? El estrés me pone en una alerta positiva. Si yo tengo un automonitoreo racional sobre mis emociones. Entonces, el afrontamiento siempre es emocional al estrés. El punto es que si ese afrontamiento es aversivo, si yo quiero afrontar esta situación de estrés como desde una sobrecarga psíquica, bueno, ese tipo de afrontamiento va a ser, por supuesto, de mucha carga energética. Y esa carga energética que va a generar rigidez, ¿sí? Nosotros para llegar a comportamientos ágiles tenemos que estar muy, pero muy flexibles. Vamos a dar un ejemplo muy trillado, pero obviamente para correr una maratón de 42 kilómetros, yo tuve que primero haber entrenado otros tramos y haber corrido otras carreras para poder sentir en algún momento el estado de flow e incluso afrontar emocionalmente aquella famosa barrera o pared de los 30 kilómetros, ¿sí? Pero es importante que yo primero tenga un entrenamiento previo. El afrontamiento de esa situación, de una carrera de 42 kilómetros, va a ser mucho más ligera con un entrenamiento previo y un reconocimiento físico que yo fui logrando a través del tiempo con entrenamientos y carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros, etcétera, etcétera. Por tanto, el afrontamiento asertivo al estrés nos va a dar nada más ni nada menos carga y, por supuesto, tomar el desafío, ¿no? Abrazar ese desafío. Entender que
si hay una situación incómoda, de el tránsito por esa situación solo puede forjarse aprendizaje de gran calidad. De hecho, todos los que hemos atravesado situaciones de estrés muy importantes, hemos logrado altos niveles de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuvimos que llevar el equilibrio de la adaptabilidad forjando la adaptación, ¿no? Descendiendo la asimilación, perdón, y aumentando la acomodación. Tuvimos que movernos, ¿sí? Salirnos de nuestros lugares comunes de conocimiento y de respuestas automáticas, ¿sí? Las respuestas automáticas no favorecen a las condiciones a mediano plazo como moderación o afrontamiento del estrés. ¿Sí? Pueden servir a corto plazo ciertas respuestas automáticas, que de hecho van a estar esas respuestas automáticas, pero a mediano plazo no van a servir. Psicología del riesgo versus psicologismo de la aversión al riesgo. Bueno, en realidad, en la psicología económica se estudió la aversión al riesgo, ¿sí? Y la aversión al riesgo, es decir, el miedo del empoderamiento, el miedo de arrojarnos a la creatividad, porque en realidad cuando yo asumo el riesgo, asumo el vacío y no me queda otra oportunidad más que un acto creativo. Como la otra vez hablábamos con unos coequippers del ciclo de agilidad. Bueno, no es que yo voy a tener un acto de creatividad como los de Nina Simone. No, simplemente en nuestra cotidianidad, cada vez que tenemos que salir de las respuestas automáticas para resolver problemas de alto nivel de incomodidad, la respuesta va a tener que ser obligada creativa. ¿Sí? Pero para que sea creativa, vamos a tener que tener libertad. Y para tener libertad, yo voy a tener que dejar de guiarme por los psicologismos que hay en la aversión al riesgo. De hecho, uno de los psicologismos más fuertes es sobre las emociones, ¿no? De hecho, hay personas que confunden, y hay, de hecho, coach que hacen confundir a las personas respecto a lecturas de intuición en relación a una mala interpretación de las emociones. Si yo tengo una interpretación psicologista en relación a una emoción como la envidia, que es una emoción extraordinaria, que nos puede llevar a altos niveles de desarrollo de calidad en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra vida de familia, etcétera, etcétera, bueno, por supuesto, no voy a estar del lado de la psicología del riesgo. La psicología del riesgo es dejar que esas emociones transiten, comprenderlas como tal, comprender cuáles son los valores que hay detrás y asumir el riesgo de ir por una toma de decisión que esté en favor ético de llevar adelante esa intención o valor. Recordemos que para llevar adelante una intención y valor necesitamos menos carga ansiógena, ¿sí? Compromiso emocional. Bueno, acá hay, dentro de las emociones, tenemos las emociones positivas y las emociones de mala prensa, que en realidad son las emociones incómodas. Dentro de las emociones positivas tenemos la alegría, que de hecho la alegría, también la alegría y la felicidad tienen mucha prensa negativa, ¿no? Porque bueno, cuidado, hay que tener siempre un manto de sospecha sobre si hay momentos alegres o felices, porque después puede venir, ¿no? Lo negativo, el yin y el yang, y todos estos psicologismos que no tienen otro mérito más que tenernos en tensión, ¿no? Pero en realidad la psicología investiga las emociones, y las emociones que están dentro de la alegría, ¿sí? Son justamente el amor, perdón, el humor, y está relacionado, por supuesto, el amor y el humor, y la serenidad, el compromiso con la serenidad. Es decir, que la serenidad, la tranquilidad está muy relacionada con
la alegría. La serenidad está muy relacionada con la felicidad, ¿sí? O sea que la felicidad ya no tiene un agente externo de compromiso. La felicidad tiene un agente íntimo que es la búsqueda del equilibrio. Una búsqueda del equilibrio en un mundo aversivo. A ver, tenemos que entender esto. Una búsqueda de equilibrio en un estilo de comunicación aversiva que hemos aprendido y afianzado y retroalimentado pero muy potentemente. ¿Sí? Por eso nuestras críticas o las críticas que recibimos, y ahí vemos, bueno, cómo cambia el rumbo, las críticas que recibimos no son críticas asertivas, porque no sabemos hacer críticas asertivas. Las críticas que recibimos en realidad son agresiones, pero la persona no tiene la intención de agredir, sin embargo, cree que está haciendo una crítica, y bueno, está ejecutando una opinión. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos el rumbo para responder de manera aversiva, por ejemplo, a una crítica con otra crítica, y poder dar un tipo de respuesta que sea muy favorable, en primer lugar, para la persona que está afrontando esa crítica, pero también como modelo de cambio para quien ejecuta la crítica. La asertividad detiene la aversividad. La aversividad genera más aversividad, pero si yo puedo cambiar el rumbo de esa reacción, ¿sí?, que yo voy a tener ante una crítica que en realidad, más que una crítica, es una agresión, si yo puedo cambiar el rumbo, bueno, ahí voy armando la flexibilidad que tanto necesitamos. Esto no significa que uno tenga que dejar transitar o no limitar las agresiones. Quiero decir, en este momento se generan críticas que en realidad no son críticas asertivas, son críticas aversivas. No es lo mismo que yo le diga a alguien, creo que podrías cambiar tú y hablar de una conducta en particular, que dar una retroalimentación esencial sobre esa persona, ¿no? Creo que vos sos muy y algo negativo. Entonces eso es aversivo, no es una crítica asertiva. Y ese tipo de crítica aversiva va a generar una respuesta aversiva. La persona tiene que aprender a cambiar el rumbo para tener un mayor nivel de desarrollo personal, un mayor nivel de calidad en ese desarrollo personal. Aprender elementos básicos, técnicas simples de relajación, bueno, nosotros lo llamamos relajación express, es decir, que yo en pocos segundos o minutos pueda disminuir mi ansiedad. Para eso tengo que conocer cuál es mi ansiedad, para eso tengo que conocer cuál es mi ansiedad límite y mi estado de relajación total, cómo soy yo relajada como modelo y cómo soy yo en mi estado de ansiedad máximo. Cuando yo aprendo a detectar esos signos de ansiedad, que son totalmente personales, puedo saber en qué nivel de ansiedad estoy y empezar a activar herramientas muy, pero muy simples para que de manera casi inmediata, no tan inmediata como aumenta la ansiedad, porque la ansiedad aumenta de manera muy rápida en la actualidad, ¿sí? Pero por lo menos tener alguna herramienta válida para que en el menor tiempo posible yo pueda dar remedio sólido a la ansiedad, ¿sí? Esta es la psicología para los métodos ágiles. ¿Qué se necesita? ¿Por qué es importante entrenarse en esos puntos? ¿Se entiende? Esto es fundamental. Nosotros, por supuesto, tenemos para cada punto elementos de tránsito, ¿sí? Por eso, digamos, el ciclo que yo dirijo de psicoágil son 8 encuentros, donde se hacen entrenamientos que van desde lo molar a lo molecular, pero en términos generales. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un equipo? Y necesita investigar sobre estos puntos. Y necesita investigar sobre estos puntos, estos puntos los ha desarrollado, por supuesto, la psicología, ¿sí? Bien, y como cierre de esta presentación, bueno, vamos a ir al método Che, ¿sí? O sea, un método porteño por excelencia, es el método Che, nuestro método, que es
Creatividad, humor y equilibrio. Nosotros vamos a tomar un punto muy importante que para cambiar el rumbo de la rigidez hacia la agilidad, hacia la adaptabilidad, vamos a necesitar imperiosamente la creatividad, ¿sí? Un alumno de otro ciclo tuvo la generosidad de dar una definición, ¿no? En realidad era a través de un motivador, que era una canción de Nina, etcétera, etcétera, pero bueno, él habló de la creatividad, que yo interpreté como ese arrojo a la creatividad, como un estado de rebeldía y agradecimiento ante la adversidad, ¿no? Como esa dupla amorosa, ¿sí? Entre un estado de rebeldía profundo, yo diría casi de subversión personal, una transformación fuerte, que implica el aura de la creatividad, el aura de la creatividad cotidiana, ¿sí? Y un estado de agradecimiento por esa adversidad. Sin ese estado adverso yo no puedo arrojarme a la creatividad con buenos niveles de libertad y autodeterminación. ¿Por qué hablamos de humor? Porque en realidad el humor y aquello que se liga con los estados interpretacionales del mundo, en las ironías o en los cursos que las culturas tengan para el desarrollo del humor, es fundamental. Es fundamental sobre todo para desdramatizar situaciones, ¿sí? Disminuir la carga de cualquier evento que sorprenda a un equipo o que sorprenda a una persona con altos niveles de sobrecarga psíquica. El humor es fundamental, por eso es tan importante el compromiso con el humor. Hola Yoko, él es Yoko, que viene acá como coequiper de la clase. Por eso es tan importante el compromiso con esta emoción positiva que es el humor, y por supuesto, como decíamos antes, con la búsqueda de equilibrio, ¿sí? La búsqueda de equilibrio, que es un estado de alerta positiva, un estado de alerta positivo, perdón, que hace que con el entrenamiento de buenas herramientas yo no me precipite a una decisión compulsa, sino que arriesgue en una decisión innovadora. La diferencia es abismal, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, no sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Tienen algún tipo de preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Les digo que estoy muy contenta de llevar adelante este webinar. Además agradezco, obviamente, a todo el Centro eLearning. Es un esfuerzo importante llevar adelante este encuentro. Así que a Ale, a Edgar, a todo lo que es soporte, marketing. Es muy importante para mí poder transmitir este ciclo que es sumamente innovador. Bueno, no sé si tienen preguntas para hacer. Acá. Es posible que vuelvas a la psicología del riesgo. No me quedó tan claro ese punto. Gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bienvenido. En realidad la psicología del riesgo se estudió en la psicología del inversionista. Y entonces la psicología del inversionista tomaba en cuenta dos tipos de inversionistas. Uno compulsivo, que más o menos se describe como aquel que toma una decisión para invertir como rojo-negro, ¿sí?
en un juego. Y por otro lado, el inversionista asume el riesgo, pero con toma de decisiones como proceso de acción razonada. Es decir, no se precipita a una decisión compulsa. ¿Sí? Asume el riesgo, pero muy sostenido en los elementos de su propia naturaleza para desarrollar esa inversión dentro de una toma de decisiones mucho más certera como proceso razonable. Y no, el proceso razonable es un mínimo avance en análisis de alternativas, pero algo muy importante. La persona que toma decisiones de manera racional sabe medir mínimamente los efectos de su conducta a mediano plazo. Sin embargo, el inversionista compulsivo directamente hace la apuesta. ¿Se entendió la diferencia? Y por supuesto, ¿por qué hace una apuesta compulsa? Porque los psicologismos sobre el riesgo, ¿sí? Las malas noticias sobre el riesgo hacen que la persona prefiera cerrar los ojos, ¿sí? Dar el paso adelante de manera compulsiva o huir en tal caso. No sé si Luis te quedó claro. Buenas tardes, excelente exposición. Muchas gracias, Jimé. Me gustaría saber si vamos a recibir por mail el video de este webinar para reverlo. Va a estar grabado, va a quedar grabado, no sé si está saliendo en directo por Facebook, pero bueno, siempre queda grabado, ¿sí? Y se sube a YouTube. Bueno, genial, Luis, me alegro que se haya comprendido. Son puntos muy interesantes que no alcanzan, por eso, digamos, es importante tener esta diferencia, que si bien la psicología genera este impacto donde parece que todos sabemos de psicología y todos somos psicólogos, sin embargo, es una ciencia que desde el auge del positivismo, porque la psicología, por supuesto, como ciencia natural, se impulsa desde el positivismo, sin embargo, fue un hito de transformación, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. De hecho, el mismo psicoanálisis, que es una literatura, pero es una literatura porque Freud no tuvo los elementos para llevar adelante su ciencia anhelada, que era la neurología. No podía ser neurología en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces transforma esa intención en, bueno, una descripción y una analítica literaria sobre lo humano. Pero eso también fue un eje de quiebre. Por algo, los maestros de la sospecha para la filosofía del siglo XX y del siglo XIX, XVIII, en los últimos 3 siglos, en realidad se entienden que los 3 grandes maestros de la sospecha son Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? Digamos, no es esto casual. Pero después la psicología en el sentido de la psicología como ciencia, porque tampoco Freud se enarboló o se embanderó como psicólogo, la psicología ha hecho un trabajo extraordinario en todas las investigaciones sobre liderazgo, en todas las investigaciones sobre asertividad que hace desde el principio del siglo XX. Entonces no alcanza con eslogans que pueda hacer gente del software. La gente del software puede hacer muy buenos trabajos de software, pero no puede dar los cómo lo hago para que las personas nos llevemos mejor, que es lo que necesita cualquier tipo de equipo de metodología ágil. ¿Se entiende? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran realizar? Hola, dice Cecilia, muy clara la exposición. ¿Podrías recomendar lecturas o actividades de gestión de las emociones? Bueno, en realidad, mirá, lecturas, tenemos el texto de agilidad emocional,
¿sí? De Susan David, pero en realidad no tiene demasiada innovación, ¿sí? Sobre este tema, a ver, yo estoy trabajando duro en este tema desde el 14 de febrero del 2019, ¿sí? Por tanto, sí te invitaría, Cecilia, a que ingreses a nuestro programa de Psicoágil, no para que hagas el ciclo, que por supuesto sería sumamente bienvenida, sino para que veas el programa y ahí tenés toda la bibliografía con la que trabajamos, que son fuentes de la psicología. Incluso hay bibliografía muy innovadora en relación a el antiespecismo, ¿sí? Así que vas a encontrar ahí muy buena bibliografía que podés darte una buena empapada en lectura en el verano, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario, chicos? No, muchas gracias a vos, Ceci. Bueno, quiero agradecer que hayan estado acá, que hayan estado en este webinar. Ojalá les haya servido, ojalá les sea útil para cualquiera de ustedes. Y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Cuídense mucho, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. De nada, bueno, gracias Patricia, muchas gracias por haber venido. Chicos, muchas gracias por haber estado acá. Cuídense mucho, ¿sí? Y vamos a trabajar, si quieren, inspírense y escuchen esta canción de Mick Jagger, Let's Work, porque van a ver que es muy importante elevarnos. Nosotros cuando nos elevamos, cuando podemos elevarnos, como decía un tenor, que nunca fue de mi agrado, pero un gran tenor, por lo popular que era, decía que para ciertas áreas él tenía que estar muy relajado, si no, no podía llegar a esos agudos. Para elevarnos es importante disminuir la carga, ¿sí? Y ojalá que parte de estas herramientas sean de utilidad para que ustedes puedan comprometerse con la tranquilidad y el estado de humor para este nuevo método que es el Che, ¿sí? Creatividad, humor y equilibrio. Esta es la respuesta porteña del psicoágil. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos en otro encuentro. Chao chicos, hasta luego.